Buen día a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Pueblada. Hasta las 8:50 los vamos a estar acompañando acá en nuestra querida radio de las Madres de Plaza de Mayo, en nuestra M530, junto a Primelnik y Gasti Cardús. Buen día, ¿cómo andan? Buen día Chino, buen día Pri, ¿cómo andan todos del otro lado? Una mañana fresquita en la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Y acá con muchas ganas siempre el honor de estar en el estudio de las madres. Así que con ganas de explicar lo que pasa. Buen día Chino, buen día Gasti y como siempre buen día a la audiencia que nos acompaña desde tan temprano los fines de semana. Que es verdad, qué día frío, pero qué día también para ponernos a charlar un ratito sobre todo lo que estuvo pasando esta semana y también pensar cómo seguimos para adelante, ¿no? En un contexto que por momentos se pone tan complejo, pero también donde entendemos que qué necesario es juntarnos a seguir discutiéndolo, a seguir explicándolo y a pensar juntos cómo salimos de esta. Así es, como salimos, cómo hacemos esa pueblada que pidió Eve, que pidió, bueno, y que nos dejó como tarea, como mandato en su último jueves en la plaza, y esa pueblada que, como venimos diciendo, en estos meses que nos tocan de este 2025, ahora de cara a una elección provincial muy importante en la provincia de Buenos Aires, este 7 de septiembre, y después posteriormente en octubre para diputados y diputadas nacionales y, bueno, y senadores según la provincia. Así que nada, mucho para discutir, mucho para aportar a la construcción de esta pueblada y nada, en un fin de semana también donde se va a estar discutiendo mucho sobre esto, ¿no? Sobre la elección de octubre, porque estamos ahí en fin de semana de cierre de listas nacionales. ¿Qué se viene? A modo de pregunta siempre, ¿no? Como esto, ¿no? Una semana también interesante para pensar cómo vamos a seguir haciendo también esta campaña, cómo la vamos a estar viviendo, cómo la están viviendo también los y las oyentes que en sus distintos territorios que van viendo, ¿no? Cuando cada vez que un militante pone un cartel, cada vez que una persona se pone a repartir un volante de algún partido político, el que sea, qué es lo que sucede y también si hay reticencias, si no, todo lo que genera socialmente en un contexto donde da a entender todo que la participación va a ser baja. Sí, sobre todo esto último, ¿no? Bueno, lo hemos escuchado al propio gobernador de la provincia de Buenos Aires y también es algo que se sostiene en la campaña de Fuerza Patria y es, bueno, al primero que quiere buscar es al indeciso, al que todavía no tiene ganas de ir a votar, y a ese convencerlo, lo que decía el otro día acá en Puebla, el Negro Montes, a ese convencerlo que cuando vaya a votar meta la boleta azul de Fuerza Patria, porque es lo único que va a frenar el avance de Javier Milei y sus políticas, ¿no? Javier Milei que no le importa nada, que sigue reprimiendo a los jubilados, que sigue endeudando al país, que bueno, que sigue con estas políticas económicas y que festeja, no sé, pequeños números como los del 1,9 de la inflación, que vamos a profundizar más ahora dentro del programa, qué significan, ¿no? Y para poner en común qué es lo que está pasando, les invitamos a todos y a todas a escribirnos al WhatsApp de la radio al 11 3200 0530, de nuevo 11 3200 0530, para que nos cuenten lo que quieran, en principio, cómo arrancaron el fin de semana, cómo se sienten, cómo vienen llevando todo este contexto. A mí me gusta que manden audios. Yo lo digo poco, pero me di cuenta que me gusta escuchar los audios más que leer los mensajes, así que también están invitados, como siempre, a mandarnos un mensajito de audio que sea reproducible al aire y si no, también que nos manden un mensajito por el chat de YouTube, que para quienes estén en sus casas y puedan, estamos saliendo en vivo con estas caritas de semidormidos. Así que invitarlos a que charlemos un rato. Así le vamos respondiendo el saludo ahí en el chat de YouTube a Olga, a Norma, a Andrés, que nada, muy madrugadores ya nos comienzan a saludar. Y sí,
recordar, ahí, bueno, y Norma también nos recuerda que se busquen en el padrón, que se busquen en el padrón para poder participar de la próxima elección, para saber dónde hay que ir a votar. Hubieron algunos cambios y es muy importante, y se está trabajando mucho en esto, en informar de dónde tienen que ir a votar, de que cada uno sepa, de que ese día eso no sea un escollo más que haya que atravesar para poder hacer uso del derecho y de la responsabilidad de votar, de elegir a nuestros representantes, y que como decíamos el programa pasado, como se dijo en la plaza, en la Marcha de las Madres, que no elijan por nosotros. Antes de arrancar con Pueblada y con un repaso de lo que fueron las noticias de la semana, una invitación nuevamente en el Ecuni. El sábado pasado hubo Peña de los Abrazos, y no hoy, sino el sábado que viene se festeja el Día de las Infancias en el Ecuni, desde las 15:30 horas. En la Casa de la Cultura de las Madres se celebran a las niñeces con la presentación de Potencia Niña, Derechos Perdidos. Van a participar un montón de artistas. Están los tamborcitos del Ecuni, que es el taller de percusión que se realiza en el mismo espacio cultural Nuestros Hijos. Y bueno, juego, feria de libros, con una entrada libre. Tiene una contribución sugerida, como siempre, es de 7.000 pesos, que por supuesto no es excluyente para quien quiera participar y no pueda pagar la entrada. Y no se suspende por lluvia, como siempre. No se suspende por lluvia. Avenida del Libertador 8151, dentro del espacio de memoria y derechos humanos, la ex-ESMA, en la ciudad de Buenos Aires. Libertador 8151. El espacio cultural Nuestros Hijos, el espacio cultural que construyen las Madres de Plaza de Mayo dentro de la ex-ESMA, uno de sus legados, podríamos decir, como lo son también esta radio y la universidad. Los tamborcitos del Ecuni me destruyen. O sea, no sé, me generan muchas cosas, y yo al menos no los conocía hasta el acto que hicieron las madres hace un tiempito por el aniversario de todo lo que tienen, ¿no? De la radio, del Ecuni, y me acuerdo que los escuché y dije, yo no estoy preparada para esto. Así que la invitación es hermosa, y siempre es lindo también poder compartir en un espacio que tanto ha costado, que cuesta hasta el día de hoy, que se sostiene a pulmón, a abrazos, a mucha fuerza y a mucho cariño de quienes lo hacen posible trabajando ahí. Y que para quienes estén en YouTube, ahí nuestro productor, sin que se lo pidamos, nos sorprende con el flyer en pantalla, así que quienes estén en YouTube también lo pueden ver ahí con toda la información de lo que va a ser la actividad. Hermoso. Tengo, si quieren, antes que pasemos a otro tema, las páginas para consultar el padrón, porque nos siguen consultando. Por supuesto. Podemos hacerlo de dos maneras. Primero entrando a juntaelectoral.gba.gov.ar y tocar en donde está el mapita y dice dónde voto, y ahí automáticamente se nos va a abrir la página que es padrón.gba.gov.ar. Junta Electoral, entonces, .gba.gov.ar. Así es. En caso no aparezcas en el padrón, hay un mail para comunicarse con la Junta Electoral, que es muy parecido al de la página, es juntaelectoral@juntaelectoral.gba.gov.ar, que también está bueno para poder difundirlo en caso que no aparezcas. No sé hasta cuándo había tiempo de hacer el reclamo nomás, si no aparecías en el padrón. Eso ya lo tengo en duda. No lo sé, pero bueno, muy importante. Lo podemos averiguar y lo podemos compartir todavía. Lo vamos a averiguar, pero sí muy importante poder fijarse dónde está uno, fijarse dónde están las personas que tiene cerca, para que sea un acto eleccionario lo más grande posible, para que cumplamos con
con nuestro derecho, pero como decíamos también, nuestra responsabilidad, nuestra obligación cívica, que es ir a votar, que no elijan por nosotros, y que es la mejor forma también de ponerle un freno a esta motosierra, cuyas consecuencias, bueno, advertimos todos los días en la calle y venimos viendo, repasando acá todo sábado tras sábado acá en Pueblada. Sí, lo importante es que si no figurás en el padrón o figurás, pero te dicen que le están asignando escuela y todavía no te figura, hagas los reclamos pertinentes, porque es otro derecho que Milei te quiere sacar. Además, creo que es interesante que podamos mencionar esto, que hubo mucha gente preguntando, bueno, cómo se da esto del cambio de escuela y si es algo como propiamente que se pide, lo que fuera. Bueno, está bueno también hacer la mención de que esto es algo que define la justicia electoral, pero que no queda por fuera de la toma de decisiones de un montón de nosotros, de nosotras, y que también es algo que que no estaba pensado, ¿no? Que para todos fue un poco una sorpresa. ¿Ustedes les cambiaron la escuela? A mí sí. A mí también. Y en el caso de mi madre y de familiares, todavía no figuran en la escuela asignada. Mira. En el distrito de La Matanza, en su caso, en el distrito de La Plata, el mío. Tremendo. Así que bueno, nada, fijarse como decía Pri, este padrón que está construido por la justicia electoral, que pertenece al poder judicial y no es una responsabilidad del poder ejecutivo de la provincia, como se le ha intentado achacar en una de las tantas operaciones que vemos que se hacen contra el gobierno de la provincia y contra el gobernador Axel Kicillof. ¿Arrancamos? Arrancamos. En la radio de las madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada Con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, y arrancamos con Pueblada en este sábado 16 de agosto, y hace 2 días se cumplían 6 meses del famoso tuit de Milei que a partir del cual se ejecuta la estafa libre, y que hoy está siendo investigada, fuera del país, que hay causas judiciales, sobre todo en Estados Unidos, no sé si la más grave, pero sí la que más preocupan a un presidente que tiene mucha vocación de generar lazos con los Estados Unidos, y que venía paralizada su investigación en la Argentina, en la comisión que tenía la responsabilidad de investigar esto en el Congreso Nacional. Recordemos que esa comisión, la venía dilatando y trabando José Luis Espert, quien hoy sea candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Las listas se cierran mañana, pero ya ha trascendido eso, pero que, como decíamos el sábado pasado, en lo que fue la semana anterior, se votó en la Cámara de Diputados y salió de forma amplísimamente mayoritaria el emplazamiento de la comisión para que se investigue el caso Libra, que recordemos muy brevemente, se había creado una criptomoneda, una meme coin, que es un activo financiero virtual, digamos, que no tiene ningún valor per se, sino que su valor está estrictamente definido por la oferta y la demanda. Entonces, y este valor entonces impulsa la demanda de estas meme coins, de este tipo de activos, se impulsan a partir de la promoción o la publicidad que le haga alguna personalidad
destacada, con relevancia, con legitimidad. Y Javier Milei, hace 6 meses y ya 2 días, tuiteaba a la noche, había sido un viernes, además nosotros que nos acostamos tempranito para hacer el programa los sábados, no lo habíamos llegado a ver en la noche y nos desayunamos con esa noticia. Y bueno, y tratamos de explicarla acá de la forma que pudimos ese sábado y después lo fuimos profundizando. Había tuiteado promocionando esta memecoin, diciendo además que con lo recaudado se iba a invertir en el fomento a la industria en la Argentina. Eso por supuesto no pasó, pero además resulta que en cuanto Milei promocionaba esta moneda, esta Libra, muchas personas compraron, ingresó mucho dinero, y quienes tenían originalmente la tenencia de las primeras memecoin, por esta misma cuestión de la oferta y de la demanda, se les había valorizado mucho esa cantidad de monedas que tenían, las vendieron en bloque, además, en casi un acto sincronizado, obteniendo un montón de dinero en muy pocas horas, solo gracias a que en el medio había tuiteado Javier Milei para promocionarla, y haciendo que todos los que habían comprado a determinado valor, ese valor se derrumbe y hayan perdido la totalidad o casi la totalidad de su inversión. Después, en las investigaciones que se hicieron al respecto y en la información que fue saliendo sobre el caso, bueno, quedó demostrado que quien estaba detrás de esto era Hayden Davis, junto con un grupo de asesores de Javier Milei, y Hayden Davis, que después en chats que se han hecho públicos decía que él le paga a Karina, a la hermana de Milei, y que a partir de ese pago logra que Milei haga lo que quiera y diga lo que quiera. Entonces la investigación alrededor de esta estafa Libra, bueno, tiene, por supuesto, lo deja implicado a Javier Milei, aunque después haya intentado aducir que él no tuiteó en su carácter de presidente o haya fingido cierta desconocimiento sobre el tema, diciendo que bueno, no se especializa en criptomonedas, en monedas virtuales, y que había sido víctima de la estafa, aun cuando también lo encontrábamos al mismo Javier Milei dictando cursos y presentándose como un especialista en la materia. Y bueno, Karina Milei, que hay toda una ruta de distintas reuniones que ha tenido el Javier Milei, tanto como presidente como antes de ganar las elecciones, donde para poder sentarse con él, bueno, había que pasar antes por Karina y pagarle pagarle un monto que estipulaba Karina para poder acceder a esa reunión. Y esto va desde grandes inversores, grandes empresarios que querían reunirse con él, hasta el propio Pallarols, el orfebre, creo que se dice, quien se ocupa de la confección del bastón presidencial. Bueno, antes de reunirse con Milei, Karina pasaba la gorra, una gorra bastante abultada, y así recaudaban. Entonces, esta investigación lo preocupa mucho a Javier Milei y a La Libertad Avanza, porque la implica también a Karina. Y bueno, esperemos que se esclarezcan algunas cuestiones alrededor de esta investigación, de esta estafa. Sin duda va a ser un tema en esta campaña nacional. Luego de intentar dilatar la comisión investigadora en el Congreso, la misma también va a tener lugar
en el marco de la campaña, gracias a la votación donde en la Cámara de Diputados salió afirmativamente el emplazamiento de la comisión, así que esperemos que se esclarezca cuanto antes. Pero bueno, más allá de esto, también venimos de una semana donde por supuesto íbamos a profundizar en un rato con Gasti y con Pri en estos temas, pero donde se profundiza la crisis que venimos atravesando, y donde también tenemos una nueva situación que se viene desarrollando durante las últimas semanas, que viene desde fines del año pasado, pero que en las últimas semanas empezaron a salir a la luz, que son los fallecimientos por fentanilo intoxicado, por fentanilo suministrado en hospitales y que estaba intoxicado. Y lo que ocurre ahí es que en el medio el organismo de control que tiene la responsabilidad de controlar justamente a los laboratorios y la producción que sale de los laboratorios, bueno, no lo hizo de forma correcta. Y esto, por supuesto, toma especial relevancia en un marco en el que se habla constantemente y además lo hacen jactanciosamente desde el gobierno nacional de la desregulación del Estado, el vaciamiento del Estado, de sacar todos aquellos entes que abonen a añadir pasos burocráticos o gastos burocráticos por parte de las empresas. Y bueno, por ejemplo, un paso burocrático era que la ANMAT controle la producción de fentanilo que sale de los laboratorios y que va a los hospitales para que suministren a los pacientes. Y bueno, ya vemos las consecuencias que tiene, y lo decíamos con mucha claridad el programa pasado, como las consecuencias que tiene tener las rutas en mal estado, las consecuencias que tiene en materia de saldo humano, de vidas, de accidentes, que fatales o no, son muy preocupantes en la medida de que podrían ser además evitables si se mantuviesen esas rutas, de las consecuencias que tiene la situación económica, la crisis económica, las consecuencias que tiene quitarle toda forma de asistencia social a los comedores y merenderos con comida que se pudre en los galpones del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, hoy Ministerio de Capital Humano. Entonces, un modelo que tiene consecuencias muy graves y que deja también un saldo y un tendal de muertes en el camino. Y una semana que, como decíamos recién, estamos muy próximos, estamos ya a 21, 22 días de lo que va a ser la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, y como venimos repasando y como dijo Axel Kicillof también al inicio de esta campaña, decía que la campaña es gestión y la gestión es campaña. En la provincia de Buenos Aires se gobierna, se gestiona de una forma que no solo construye un escudo frente a la motosierra del gobierno nacional y de las políticas del gobierno nacional, sino que además demuestra una alternativa. Y en ese sentido, un breve repaso antes de irnos a la tanda, pero esta semana lo vimos a Axel Kicillof en Avellaneda, junto a su intendente Jorge Ferraresi, encabezando el inicio de obras de ampliación del muelle del puerto de Dock Sud, luego en Morón con Gabriel Catopodis, inaugurando un nuevo edificio de la Escuela Secundaria 48, junto al intendente local Lucas Gui, llegando de esta forma a las 1.300 aulas nuevas durante su gestión de gobierno en la provincia. Luego en Ituzaingó, entregando patrulleros y equipamiento para fortalecer la seguridad, e inaugurando obras de ampliación de 2 escuelas, una escuela primaria y una escuela secundaria. En Hurlingham también, donde inaugurando una base
policial con nuevos vehículos, donde antes había un depósito de chaparra, y entregando equipamiento para la gestión ambiental y recorriendo obras de un campo de deportes de la Universidad Nacional de Burlingame. Todo esto en un solo día, todo esto el martes. Luego en Olavarría, entregando viviendas y escrituras. En Azul, inaugurando un nuevo laboratorio en el Hospital Materno Infantil Argentina Diego, y entregando una ambulancia de alta complejidad y equipamiento para el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos. Todo esto con el intendente local también, Nelson Sombra. Y el día jueves también en La Plata, inaugurando el ensanche de la Diagonal 74, que es la diagonal de acceso a la ciudad, luego de bajar de la autopista, y entregando escrituras. En Ensenada, inaugurando un nuevo cuartel de bomberos voluntarios y títulos de propiedad y escrituras y equipamiento para las escuelas, para el servicio alimentario escolar, para que puedan cocinar para los pibes y las pibas. Y en Berisso, inaugurando un centro comunitario de salud mental y consumos problemáticos. Vamos a escuchar una parte de lo que decía Axel Kicillof en La Plata, en esta inauguración del ensanche de esta avenida de acceso a la ciudad, que tiene mucho que ver también con lo que veníamos diciendo de la importancia de participar en las elecciones. En esta gestión, donde sacamos al municipio un quiebre financiero, no debemos un peso y somos un municipio sólido con superávit mensual, y lo hicimos con Axel. Va a entregar el gobernador 480 escrituras a barrios de la ciudad que antes no se entregaban. Yo quiero mostrar este contraste entre los gobiernos que dicen que no hay que hacer obra pública y los gobiernos que se rompen la cabeza y rascan hasta el fondo de la lata para conseguir recursos de hacer obra pública, que es lo que quiere el pueblo argentino. Hoy este acceso a La Plata es transitado por casi 250.000 de personas diariamente. 250.000 de personas que ingresa a La Plata, y lo hacía en condiciones de tránsito, en condiciones de seguridad vial, en condiciones de flujo, de logística realmente desfavorables, ¿no? No podía ser, había que hacerlo. Hoy tenemos 102 frentes de obra en los barrios. Estamos repavimentando 2.000 cuadras, estamos arreglando 200 escuelas, estamos haciendo la obra hidráulica en todos los sectores donde es necesario. Yo les pido que a todos los que se indignan, se enojan, se molestan, a todos los que les parece mal, dañino, espantoso, macabro lo que está pasando en la Argentina con la presidencia de Milei, en lugar de indignarse y hablar entre ellos, vayan y cumplan con el acto cívico que es responsabilidad obligatoria en la Argentina. Vayan y pongan la única boleta que se opone y va a ponerle un freno a Milei. Basta de cuchichear e indignarse, a votar por Fuerza Patria. Bueno, ahí las palabras de Julio Alac, primero intendente de la Municipalidad de La Plata, y de Axel Kicillof después, que bueno, primero comentaba en materia de gestión la importancia de esta obra, pero después nos dejaba un claro mensaje en línea de campaña y de la importancia de ir a participar, con esa indignación que nos genera a todos la situación nacional. Agarrarse de esa indignación no para quedarse en la casa y enojarse solo, sino yendo a participar, yendo a votar, y convenciendo también a todos los que nos rodean de que hagan lo mismo, que se parece mucho, tiene mucho que ver con lo que viene diciendo Carmen en las marchas de los jueves, y que vamos a escuchar. Aún no recuerdo de cuál marcha, pero la última fue la 2470, y en una de las marchas anteriores Carmen nos decía, y viene repitiendo jueves tras jueves, lo siguiente. Así que bueno, tenemos que luchar contra todo eso, como dijo Demetrio, ganar las elecciones, ir todos a votar,
para ganar y poder sacar de una vez por todas. Si pudiera ser antes de las elecciones, mejor todavía. Sacarlo de una buena vez a este gobierno. Muchas gracias. Hasta el jueves que viene. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Ya sabés que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votás. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios. Y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Menlik. Siete horas 40 minutos, volvemos con Pueblada. Bueno, nos quedaron un montón de cosas fuera del primer bloque, entre ellas, y ahora lo vamos a ir tocando porque todo tiene que ver con todo, pero entre ellas también hubo acto de la Libertad Avanza esta semana, el día jueves en La Plata, presentando a los candidatos para la provincia de Buenos Aires. No sé si alguno lo había escuchado antes estoy pensando. Algunos sí, pero nada, muchas caras desconocidas, mucha gente que no se conocía. Se hizo el lanzamiento de campaña y bueno, y Milei eligió también inmiscuirse de lleno la campaña. Recuerden, el sábado pasado habíamos hablado de la foto que se sacó junto a funcionarios del gobierno nacional en La Matanza con una bandera que decía kirchnerismo nunca más, y profundizó ese ataque, esa presencia suya en la campaña este jueves en ese acto en La Plata, puntualizando sobre la figura del gobernador, de Axel Kicillof, lo que nos lleva al siguiente tema, que es otro ataque sobre la figura de Axel, que ocurrió el fin de semana pasado, cuando tras una entrevista de Axel en Futurock se difundió un recorte, se viralizó un recorte donde le preguntan acerca del programa, de la propuesta de fondo que tiene Fuerza Patria, que tiene él para la Argentina, y en ese video que está editado, que está construido
no sé si con inteligencia artificial o qué, ahora nos esclarecerán, pero donde, bueno, Axel titubea y no responde nada. Rápidamente después se difundió el video original donde Axel da la respuesta a la pregunta, pero que nos levanta una alerta sobre el tema de las fake news y esta difusión de videos falsos que se utilizan siempre, se profundiza su utilización en campaña electoral. Y bueno, sobre esto vamos a estar hablando en este bloque con Maxi Fernández Grau, amigo de la casa, amigo de Pueblada, y bueno, y de cómo ves esto, Maxi. Buen día primero, perdón. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a mí yo venía pensando este tema, ¿no? Como no un hecho aislado, sino parte de una estrategia de desinformación que se ve en distintas situaciones, distintas experiencias de derecha internacional. Lo hizo Trump, lo hace Vox en España, lo hicieron contra Lula en Brasil, contra Correa en Ecuador. Entonces, lo que yo como primer punto digo esto, digamos, es parte de una estrategia de la internacional derechista, por llamarlo de alguna forma, para desinformar y tratar de cambiar, digamos, la opinión, manipular la opinión de la sociedad. Eso como primer punto. En segundo lugar, creo que, digamos, no es casual que se elija al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es, digamos, hoy en día la figura de la oposición más relevante. Es el gobernador, digamos, que representa en términos poblacionales a la mitad del país, y una figura que no la podés, o la derecha no la puede enmarcar dentro de características que utiliza mayoritariamente la derecha sobre dirigentes populares, como de corrupto, no sé, y otros adjetivos. Y entonces lo que tratan de hacer es eso, justamente, que no tienen plan, ¿no? Como no hay alternativa frente al gobierno de Milei. ¿Cuál es, yo creo, el remedio, si se quiere, más eficaz frente a la desinformación, estrategia de desinformación y de fake news que habitualmente utiliza la derecha? Es tener un mensaje bastante claro para que la sociedad reconozca y sepa lo que vos pensás, y frente a estas estrategias de desinformación, de manipulación, digamos, nadie se coma la curva. Es decir, si vos mañana haces un video de inteligencia artificial, con inteligencia artificial, como fue en este caso, diciendo que Milei está a favor de la justicia social, nadie lo va a creer. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, una postura bien clara en contra de la justicia social, en contra de los derechos, y entonces me parece que de este lado una estrategia de los movimientos populares es justamente clarificar su mensaje. Y ahí, en este sentido, me parece que se viene, digamos, ¿cuál fue la respuesta? Primero, desmentir, ¿no? Que no está mal, digamos, salir a contar la verdad, que ese es un video falso. Segundo, denunciar la gravedad que esto tiene, porque a diferencia de otros casos, no son tuiteros o gente, digamos, derechistas silvestres, por decirlo de alguna manera, militantes, sino que es el propio presidente de la nación, el propio vocero de la presidencia, armando y difundiendo una fake news, y eso no deteriora, digamos, la imagen, o solamente puede deteriorar la imagen de un gobernador o de un dirigente político, sino que deteriora la democracia, porque el tener la máxima autoridad política de un país utilizando esta herramienta de las mentiras, de la difamación y de la creación de noticias falsas, bueno, eso genera un problema democrático.
Y en tercer lugar, lo que me parece que fue muy bien una estrategia para responder esto es, mientras Milei hace y construye fake news y polariza con el kirchnerismo, con este cartel también que salió del kirchnerismo nunca más, que se utilizó, que van al barrio, se sacan las fotos, se suben a una camioneta y se van porque después no aparecen. Yo creo que la gente eso, digamos, se sabe, ¿no? Y queda mal hasta con su propio electorado, pero la respuesta es, bueno, Milei hace una fake news, bueno, Axel va y inaugura una nueva escuela. Milei genera una mentira, Axel va y te inaugura un nuevo centro de atención primaria de salud, distribuye patrulleros y ambulancia en distintos municipios y está en una campaña así como demostrando la gestión, no solamente él, sino los distintos candidatos y dirigentes de Fuerza Patria. Así que me parece como esto, tener en claro que es una estrategia decidida de la derecha, que ya viene hace tiempo, y por otro lado, que se responde con un mensaje claro, que la gente a través del tiempo sepa cuál es, digamos, tus principios, tus ideas y tu forma de gestionar para que no haya ningún error y los daños de esta fake news no sean tan graves. Excelente. Y bueno, mencionabas algunos antecedentes, perdón, a escala internacional, caso de los Estados Unidos, caso de Vox en España. No es la primera vez acá en Argentina, y puntualmente La Libertad Avanza también que lo hace. Recordemos el video el día anterior, creo, la noche anterior a las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, donde sale un video creado también con inteligencia artificial, donde se lo ve a Mauricio Macri, muy bien hecho además el video, donde se lo ve a Mauricio Macri llamando a no votar por Los Penato, sino hacerlo por Manuel Adorni. Y después un segundo video, creo que fue menos viral, de la misma Los Penato, donde aparece la misma Los Penato, también creada con el inteligencia artificial, diciendo que, bueno, voy a aparecer en la... bueno, es electrónico el voto en la Ciudad de Buenos Aires, voy a aparecer en la pantalla, pero no me voten por Adorni. Sí, bueno, nada, esto, no, nada nuevo. No, y bueno, sumando también a lo que están diciendo ustedes, un Milei y una Libertad Avanza que está buscando, digamos, en la provincia de Buenos Aires poder meterse, como decía Maxi, provincia que representa a casi la mitad del país. Estamos hablando de 17, 18 millones de personas, si no me equivoco en el número, y que, como dice el propio Axel, que viene repitiendo en las inauguraciones y sobre todo en este mes de campaña, está buscando el cheque en blanco, ¿no? Milei está buscando ese cheque en blanco que le permita ir a destruir todo aquello que aún queda de pie, y vender toda aquella riqueza que aún nos queda, o recursos que aún nos quedan, para la timba financiera y para todo lo que vienen haciendo y poder profundizarlo. Una estrategia electoral que se viene basando en el agravio y en la mentira y bueno, y obviamente en este perfil político. Recordamos un acto en la Ciudad de La Plata también, semanas antes de que se cierren las listas, donde lo tildaba de inútil, de estúpido y demás insultos al propio gobernador de la provincia, sin ningún escrúpulo. Un Milei que llega a los actos en helicóptero y se retira del helicóptero. Un Milei que, bueno, nada, se presta a todos estos juegos. Recordemos que es el presidente que tuitea fotos con IA, todo este tipo de cosas. Lo problemático de todo esto es que ¿cómo hacemos para no adaptarnos a que esto es parte del juego, ¿no? Porque, bueno, como que socialmente ya un poco comprendimos que las granjas de trolls existen y, bueno, convivimos con eso cotidianamente, ¿no? Como, ya está, esto no lo podemos modificar, es algo que está a nivel mundial reconocido, como, bueno, ya fue. ¿Cómo hacemos para no caer en la misma respecto a las fake news que se generan también con la inteligencia artificial, que ya no está
esto, ¿no? Reproducida por los propios bots, sino que está reproducida por la máxima autoridad de nuestro país y cómo eso también genera, ¿no? Esta situación de, bueno, lo cotidiano, lo cultural. La famosa batalla cultural ahora se basa en una imagen creada con una computadora y ya no, ni siquiera con argumentos ni con algo que podamos ver que sea 100% real. Sí, es una pregunta interesante y da para pensarlo. Es parte, digamos, de esto de la batalla cultural. Yo creo que también hay que apelar a la responsabilidad ciudadana y al derecho de la información, a informarse, que existan espacios como este donde también la realidad y, digamos, se milita contra las fake news, con todos los mecanismos que pueden existir de la inteligencia artificial, que yo no la quiero demonizar porque la verdad se puede utilizar para cosas positivas. Yo creo que justamente es eso, es dar la discusión, tener un anclaje territorial, digamos, no perder, como en este mundo de la era de las redes sociales, de la digitalización, y toda esa superficialidad, también volver a lo humano. Yo creo que de esto de la digitalización lo que viene es un retorno a lo humano, en algún sentido. Es una mirada positivista, pero bueno, hay días que estoy más pesimista, hoy estoy bastante positivo, ganó Ferro, no sé si tendrá que ver con eso. Pero es por un lado dar la discusión, apelar a la responsabilidad de la ciudadanía de no aceptar cualquier chamullo que se le imponga desde los medios de comunicación. En este caso es más grave porque, bueno, es justamente el presidente, la máxima autoridad, como decíamos, del país y su vocero, y dar la discusión en todos los sentidos. Esto de la estrategia, también pensaba esto de la estrategia de, vieron que salieron con un cartel en La Matanza de kirchnerismo nunca más. Ahí lo que se ve es un Milei desesperado por polarizar, con el kirchnerismo buscando el voto de, digamos, antiperonista tradicional, que es parte del electorado consolidado que tienen, frente a una situación de una economía que no repunta, que no se ve el crecimiento en cuestiones, si se quiere, de macroeconomía, pero en el bolsillo, en la micro, en el bolsillo de la mayoría de la gente, eso no se está sintiendo. El consumo no repunta, el trabajo se deteriora. En la provincia de Buenos Aires aumentó la tasa de desempleo al 9,3% en toda la provincia, y si vas al conurbano casi roza los 10, está en 9,8%, y después lo que se da una situación también es de pluriempleo, de empleo precario, y eso, digamos, el deterioro de la vida se siente, y después la pelea del gobierno con ciertos actores mismos de poder, como los bancos, que pasó en esta semana una discusión muy fuerte, que quisieron renovar deuda y no les salió como querían, renovaron menos del 70%. Entonces están en esa situación y lo que apela es a ir a buscar al antiperonista tradicional, al que está enojado, piensa que la causa de todos sus problemas y de frustraciones es el peronismo, es el kirchnerismo, y la verdad eso lo que devela es, digamos, un gobierno que no tiene nada que decir más allá de eso, más allá de las fake news, que no puede demostrar que inauguró una sola escuela, que mejoró la educación, que mejoró la salud pública, no puede demostrar eso. Y el contraste con la provincia es muy evidente, porque tenés un gobernador que, a pesar de que le sacaron 12 billones de pesos, sigue invirtiendo, sigue inaugurando obras. Ya van 2 años de gobierno de Milei, y a pesar de la quita de recursos de fondos, del fondo de seguridad, sigue entregando patrulleros, sigue entregando ambulancias, y el contraste es muy fuerte lo que se ve. Bueno, habrá que ver, faltan 20 días, un poco más, cómo
sale esto, cómo se denota en las elecciones, y ahí a partir de ahí haríamos un análisis nuevo. Ay, perdón, ¿sí? No, iba a decir, esta campaña sucia, roñosa, creo que es el adjetivo que utilizó el mismo Axel, tiene un objetivo claro que tiene que ver con esta polarización con el kirchnerismo, con buscar que sea nuestro espacio político el que sea parteagua de la elección, que el parteagua sea el peronismo antiperonismo y no su propia gestión nacional. De hecho, esto vemos un oficialismo provincial que es oposición nacional y que busca nacionalizar la elección, y un oficialismo nacional, oposición provincial, que busca provincializarla. Y bueno, me parece que hay una intención que está clara, y en lo que decías, preguntarte también si crees que tiene algo que ver con, más allá de ese efecto más directo, por así decir, con esto, que el mero hecho de que la campaña sea sucia, desprolija, no se entienda, no es un objetivo en sí mismo tendiente a buscar bajar los niveles de participación de los sectores de voto menos duro, digamos. Sí, totalmente, yo creo que es así. Hay una intención clara de desinformar, de que la sociedad no se involucre, de despolitización de sociedad, de desmocratización de la sociedad, y eso es propio de gobiernos que gestionan no para los intereses populares, sino para los intereses corporativos de algún sector, del sector del poder real, poder económico, el poder mediático, el poder judicial, tres cabezas del poder real. Y bueno, me parece que del otro lado está justamente el desafío planteado de una redemocratización de la sociedad, volver a la política, volver a la construcción colectiva, a las identidades transformadoras, a los programas transformadores. Y ese me parece que es un poco lo que se está discutiendo de fondo, más allá de toda la superficialidad que vemos, esto de le dijo, te dije, le respondí. Bueno, está de fondo esta disputa de intereses, que es una disputa real. Ahí vos mencionás la disputa de intereses y hablas de una de las patas del poder real, del poder judicial, y justo un comentario acá en el chat de YouTube dice, de Andrés Marrero, que en qué quedó lo de la justicia electoral que iba a penalizar la campaña de Chaconía, y hace poquito salió, ¿no?, como una penalización a una persona por la campaña del 2021, o sea, estamos hablando de hace 4 años atrás, y qué discusión tenemos que pensar, ¿no? Como siento que capaz que la pregunta está buena. ¿Qué discusión tenemos que pensar en el marco de el accionar de la justicia frente a algo que es tan reciente como la inteligencia artificial, en un país donde el poder judicial, además, ya lo dijiste vos recién, ¿no?, es una de las patas del poder real, que no está acompañando nunca al pueblo, sino a los grandes poderes económicos, a esta gestión en particular? Digo, ¿cómo pensamos en esa discusión también? Sí, es el poder más conservador de la democracia, el último que todavía no se reformó, jueces que siguen teniendo privilegios que son propios de una casta feudal, y las discusiones son todas, ¿no?, que hay que dar hacia ahí adentro. Creo que hay que darlas todas, pero de manera organizada, porque no tiene mucho sentido la denuncia en sí de actores como pueden, individualmente, sino como parte de un proyecto colectivo, una estrategia colectiva, que es lo que yo creo que hay que fortalecer. Volver, digamos, a discutir o a construir desde los sectores populares, tener una línea concreta e ir para adelante defendiendo esa línea contra un poder que está claramente en defensa y se posiciona en defensa de los intereses del poder económico y de su propia, digamos, poder corporativo. No cumple el rol de una justicia real, ya lo vimos en términos políticos, cómo se involucra la presidenta del principal partido de la oposición, está detenida ilegítimamente. Entonces a mí me parece justamente que
es una tarea dar esa discusión, y para esa discusión hay que darla no solamente por un interés partidario, sino por un interés sumamente popular y de democratización de nuestra sociedad. Vimos cómo en el pasado también, la Corte Suprema y distintos estamentos de la justicia ha impedido que se sancionen o se implementen leyes importantes como la ley de medios, entre otras, y cómo eso ha servido al poder económico. Entonces justamente yo creo que es unir voluntades en una estrategia colectiva para dar la discusión y generar una democratización de la justicia. Es una tarea pendiente. Impecable. Y con esa tarea pendiente que además, esto lo recordamos, ¿no, Eve? Cuando durante todo ese último año venía con el concepto de pueblada, pero específicamente ese último jueves la pueblada que pide es una pueblada contra este Poder Judicial y contra estos jueces que tienen todas las características que Maxi Fernández Grau acaba de denunciar. Nos vamos un ratito y volvemos. AM530. Somos Radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Estación de servicio Puma. Ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC. La mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma. Ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos Radio. Somos Eve. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. Horas 6 minutos y volvemos con esta segunda horita de Pueblada, donde vamos a profundizar algunos de los temas que estuvimos tocando
en los bloques anteriores. ¿De qué vamos a hablar, Pri? Yo no sé cómo decirle esto, ya lo veníamos charlando y ustedes se reían, pero básicamente sobre no tener un peso. ¿En qué situación estamos hoy paradas las argentinas en un contexto donde el gobierno nacional festeja tener una inflación menor al 2%, pero donde el salario real de las personas no está sufriendo la misma cantidad de inflación, sino que por el contrario está pasándola mucho peor? Y todo esto en una semana de mucha movilización, una semana posterior al 12-0 contra el gobierno en la Cámara de Diputados. Bueno, el gobierno festeja tener la baja de la inflación, ¿no? Tener el menor del 2%, más allá de que ya venían diciendo que iban a tener menos del 1% para este momento. Aún así todo festejan los números, según el INDEC, pero así todo los precios siguen subiendo a medida de que pasan las semanas. Todavía no se conoce bien algunos datos respecto a alimentación que, como se fueron dando casi a fines de julio, se va a conocer recién para cuando salga la inflación de agosto. Pero lo que podemos decir es que supuestamente, de nuevo, según el INDEC, el aumento para el salario de los y las trabajadoras registradas desde diciembre de 2024 subió un 20,7%, y ahí es donde ya nos podemos mirar raro y decir, ¿el salario de quién subió un 20,7% en este contexto? Además de que tenemos una situación donde la mayoría de los empleados y empleadas no están registrados, sino que están en una situación de trabajo informal. Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Cuando también en la misma semana donde el gobierno festeja este número, tenemos una semana de paro universitario de docentes con distintas medidas de fuerza, pidiendo, reclamando, no solamente por sus salarios individuales, sino también por la mejora, la estructura de la universidad pública para que se pueda seguir sosteniendo realmente como corresponde para poder dar clases dignas a los pibes y a las pibas que cursan las distintas carreras universitarias, ¿no? En un contexto donde los docentes en particular, universitarios, empiezan el lunes, ¿no? con una semana de paro. Una situación muy compleja que además la tienen que seguir sosteniendo con paros progresivos de 48 horas después del 18 de agosto, y donde también en la misma semana el gobierno dice, bueno, a los docentes les vamos a dar un 7,5% de aumento entre septiembre y noviembre, escalonado, donde ese 7,5% no está ni siquiera cerca de lo que necesitan para tener una recomposición salarial. Para esto los docentes estaban pidiendo como un 40% más o menos. Y además un bono de 25.000 pesos por única vez para los docentes que tengan 40 horas de cátedra, lo cual es muy complejo. Termina siendo para quienes tienen menos cantidad de horas más o menos 6.000 pesos de bono por única vez de nuevo, ¿no? Esto es lo que ofrece el gobierno a los y las trabajadoras que no llegan a cubrir la canasta básica en sus casas, ¿no? Que, como otro número más, ya que estamos hablando de números, la canasta básica dio, ahí lo perdí, pero lo tengo acá a mano, dio 1.150.000 pesos para que una familia tipo no sea pobre. Y estamos hablando de nuevo, ¿no? Situación donde los y las trabajadoras, como lo decía Maxi hace un ratito también, ¿no? Son pluriempleados, donde además están por lo general en una situación de trabajo informal, se encuentran con una canasta que termina siendo súper difícil sostenerla, llegar, y el consumo baja, aunque sigue subiendo, ¿no? El combustible, los alimentos, las deudas con las tarjetas de crédito, que es algo que lo estamos viendo que se incrementa cada vez más. Las personas que van al mercado y tarjetean la compra mensual, que capaz que ni siquiera es una compra mensual, es una compra que dura un par de días. Uh-huh. Entonces, frente a todas estas situaciones y lo que viene sucediendo en relación al gobierno sosteniendo felicidad y todo muy lindo porque están teniendo superávit fiscal y demás, nos encontramos también con los jubilados y las jubiladas siendo miércoles a miércoles reprimidos, miércoles a miércoles, que se manifiestan en Congreso y en distintos puntos del país para reclamar algo tan pequeño como lo puede ser el aumento que el gobierno nacional vetó hace muy poquito y
que representa también, ¿no? Un aumento del 7,2% es una locura lo poco que es y lo poco que representa también a términos PBI, pero que el gobierno, que supuestamente tiene mucho superávit, dice que no puede sostener y que está decidido a penalizar, ¿no? Respecto a los proyectos que tengan que ver con todo lo que les pueda mover un poquito la aguja de la economía. Entonces, frente a este contexto tan complejo, ¿cómo podemos pensar también, ¿no? En una situación donde la precarización laboral, donde la falta de posibilidades de ingreso y de nuevo, ¿no? La necesidad de conseguir un empleo más al que ya tenés, si es que tenés la posibilidad de estar trabajando, bueno, tenemos una situación recontra compleja respecto a números, también donde en la misma semana el gobierno nacional, también como venía diciendo hace un ratito Maxi, no logra cerrar siquiera con los bancos todavía los acuerdos para sostener la deuda y que el dólar siga más o menos en esta banda, ¿no? Que vienen diciendo de 1.300 y piquito o que baje lo idealmente para ellos un poco. Y el tema es, bueno, ¿qué hacemos con esto de acá a septiembre, octubre, ¿no? Como, bueno, hasta las elecciones vemos cómo lo sostenemos, hasta las elecciones, por favor, sostenerme el dólar lo más bajo posible, sostenerme la inflación lo más bajo posible, que es lo único que tengo para ofrecer como campaña electoral real. Y yo te pago una tasa del 40%, ¿no? Que es una locura, es un montón. Y termina siendo un número insostenible a largo plazo. Un número que para quienes hacen bicicleta está buenísimo, pero que al final termina siendo muy complejo de tener a mano. Y todo esto como para decir, básicamente, cada vez que tenés que abrir la billetera, además de que respirar sale 100 lucas, además de eso, no las tenés, ¿no? Y bueno, ahora la cuestión es cómo pensamos para adelante, para también poder visibilizar todo esto que está sucediendo y que además no termine siendo una cuestión de un argumento que parece irreal, porque a veces escuchamos los números y nos parecen súper lejanos, sino que lo vemos cotidianamente, pero que en definitiva lo que nos marca es que el gobierno está cada vez más complicado para poder sostenerse respecto a su postura, a su posicionamiento económico, y que cada vez estamos pagando los platos rotos más caros para que se pueda sostener esta mentira ficticia de lo que va a suceder con el precio del dólar y con la inflación a largo plazo en nuestro país. Clarísima, Pri, como siempre. Con el agregado además sumo, bueno, vos recién mencionabas lo de los problemas que está teniendo con los bancos, con el sector financiero, porque tenemos más platos rotos hoy, pero además estamos acumulando una cantidad de platos rotos para mañana, porque es todo un esquema que, bueno, estos 2 meses acomodé lugar, sostengamos, y después es una bomba de tiempo, ¿no? O sea, lo vemos con las rutas, que ya han salido muchos informes donde dicen que repararlas, hacer los arreglos necesarios va a ser mucho más caro de lo que hubiese sido la acumulación de inversión en mantenimiento. Y la cuestión con los bancos también, porque no detrás de la cuestión del discurso de la libertad, después hay un gobierno que es absolutamente intervencionista, que interviene, como hemos dicho muchas veces, y quizás canse, pero la verdad que es gravísimo y vale la pena seguir reiterando. Intervienen las paritarias para cerrar no solo por debajo de lo que piden los trabajadores y en favor de lo que propone la patronal, sino que incluso intervienen las paritarias para cerrar por debajo de lo que la patronal misma está ofreciendo. Se ha ocupado de mantener todos estos meses las paritarias por debajo del 1%, y creando una bola de deuda, ¿no? Con intereses altísimos en pesos, para que las inversiones en pesos no se vayan a dólar, bajo la promesa de que el dólar va a mantenerse estable. Entonces, eventualmente, en algún momento, si vos te querés salir, hiciste una ganancia en dólares extraordinaria que no se puede alcanzar con ninguna inversión en el mundo, pero aún así no termina de generar confianza. Entonces los bancos dicen, no, bueno, pará, está todo bien con este instrumento, como decía Maxi, ¿no? Cerró
se les venía una renovación, cerró el 70%, entonces de vuelta el Estado Nacional interviene. Por supuesto no vamos a hacer un alegato en defensa de la libertad o los derechos de los bancos, porque no es lo que más nos preocupa en Pueblada, pero donde también se le puso se le subió la tasa de encaje, es decir, el dinero que el banco está obligado a mantener en su poder, que no puede invertir, para evitar también esta fuga de esta salida de pesos en circulación hacia el dólar. Así que bueno, un gobierno absolutamente intervencionista, y que va construyendo esta bomba de tiempo que vamos a ver cuánto tiempo le puede ir sumando, pero lo que sabemos que cada vez que le suma unos días más, la explosión es más grande. Sí, un gobierno intervencionista, dependiendo hacia dónde, ¿no? Un gobierno que interviene, como estaban contando ustedes, en esa fluctuación del dólar, un gobierno que interviene en donde en esa especie de corralito que le hicieron a los bancos, pero que cuando interviene para el pueblo lo hace con la motosierra, y vamos a hablar un poco de lo que la motosierra está generando en materia de salud. Si le tuviera que poner un nombre a lo que voy a empezar a contar ahora, me parece que le tendría que poner mal estado por dos concepciones que nos puede llevar esa palabra, depende cómo la pensemos, ¿no? Un mal estado es un estado que no te cuida, un mal estado es un estado que recorta sus capacidades de intervención en cuanto a lo social. Un mal estado es un estado que te envenena y que produce, en este caso, como es el caso del fentanilo, casi un centenar de muertes. Estamos hablando de la tragedia. Si hiciéramos un reconto de tragedias con más muertes en la Argentina, estamos hablando del bombardeo a la Plaza de Mayo, estamos hablando de Cromañón y estamos hablando de el fentanilo como las tragedias con más muertes generadas, más que el accidente de trenes de Once, más que el atentado a la AMIA, como para algunos ejemplos del nivel de tragedia que estamos hablando. Pero ¿cómo se genera esto, no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el fentanilo, como para arrancar desde lo más finito? Es un fármaco que está aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para el uso como analgésico, perdón. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay una partida de este medicamento que está contaminada, y que está totalmente desregulada, es decir, no hay trazabilidad sobre esta partida, porque no se supo ni cómo se distribuyó, ni a dónde se distribuyó, ni en dónde está. Es por eso que el laboratorio HLB Pharma, que es el laboratorio que produjo esta partida de fentanilo, se lo está investigando. Ya se le prohibió seguir produciendo, seguir distribuyendo. El empresario que está a cargo de este laboratorio es García Furfaro, y el juez que está llevando adelante esta investigación, juez que ya sacó a esta partida de fentanilo de la distribución, es el juez Ernesto Kreplak. Estamos hablando, como yo decía, de una situación que está llevando a la muerte a las personas que lo han consumido. Estamos hablando en este caso de 96 muertos por el consumo de este fentanilo en mal estado, y donde se han encontrado, por ejemplo, más de 200 ampollas en Córdoba, más de 189 en Chubut, se han encontrado en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires también, tanto en lugares públicos como privados. Y esto
es un gran lío, ¿no? que atraviesa nuestra población, sobre todo, que son a quienes les afecta, pero también es un tema político para el gobierno, porque en medio de la campaña, si hay una demostración de que la motosierra no sirve y que la motosierra hace daño y que en este caso la motosierra mata, es esta situación. ¿Por qué digo esto? Bueno, si yo les digo Sturzenegger, es un apellido que la historia, que la sociedad argentina lo conoce y que ha intervenido en 3 diferentes gobiernos. El primero es el de la Alianza, que todos sabemos cómo terminó. El segundo es el de Mauricio Macri, que es donde se inicia la mayor toma de deuda de la historia argentina, una toma de deuda que es lo que después condiciona el resto de nuestra economía desde el 2015 hacia acá, donde también participó Sturzenegger, y el gobierno de Javier Milei, donde vuelve a participar Sturzenegger como ministro de la motosierra, ¿no? El de la desregularización. ¿Qué desreguló? ¿Por dónde pasó la motosierra? Bueno, por el ANMAT. ¿Se acuerdan? Cuando durante el gobierno de Alberto Fernández hablábamos de, en aquel momento, ministro de Salud de la provincia, Daniel Goyán, después, Nicolás Kreplak, hablaban de el trabajo que estaba haciendo la ANMAT y el Estado Nacional para la vacuna del COVID, para probar que la vacuna no nos haga daño, todos esos mitos que este gobierno, que en ese momento era oposición, a través de Patricia Bullrich y diferentes candidatos, decían, ¿no?, que nos iban a matar con la vacuna, que después era para perseguirnos políticamente porque nos iban a poner un chip. Bueno, gracias al ANMAT se pudieron utilizar esas vacunas, pudimos vacunarnos contra el COVID, pudimos retornar a la presencialidad y a la vida cotidiana como la conocemos. A través de la regularización del ANMAT se dio este episodio. ¿Qué pasa? La ANMAT no controla, la ANMAT no interviene como lo hacía y como debería hacerlo sobre los laboratorios y aquellos que producen medicamentos y lo distribuyen en nuestro territorio, como fue el caso de HLB Pharma con el fentanilo. ¿Qué pasa? Como para ir un poco a los números y un informe que ya publicó el Diario de la Nación y que todos los podemos encontrar en internet. Esta partida de fentanilo contaminado se empezó a distribuir en 2024. Estamos hablando de noviembre de 2024. Y el primer caso reportado por la Municipalidad de Rosario se encuentra en febrero de 2025. Es decir, varios meses después, pero muchos meses antes de todo lo que estamos hablando hoy. Recién en marzo, entre marzo y mayo, la ANMAT interviene y le dice a HLB Pharma: no produzcas más, no distribuyas más, y empiezan a investigar esto, que escaló, como yo decía recién, hasta estas 96 muertes, y que esperamos que no siga aumentando, porque obviamente es el ministro de Salud de todas las provincias. Esperemos que también, así como lo dijo en estos días Mario Lugones, el ministro de Salud de la Nación, está trabajando junto con el juez Kreplak, que es quien lleva la causa, para terminar de sacar de circuito todo aquel fentanilo contaminado. ¿Qué pasa también acá? El gobierno entra en crisis porque lo culpa a este hombre, a Ariel García Furfaro, el propietario, el empresario del laboratorio que repartió este fentanilo contaminado, de tener vínculos políticos. Y él reconoce que como empresario fluctúa políticamente con los gobiernos de turno. Esto vuelve a poner en jaque la relación de Sturzenegger con Lugones, con Milei y el propio gabinete de La Libertad Avanza en medio de una campaña provincial que va de cara a las elecciones del 7 de septiembre y a un cierre electoral que, como decía el chino al principio del programa, se da mañana en cara a las elecciones de octubre. Bueno, todo esto está pasando en medio de todo ese clima y obviamente de nuestra población que se encuentra en pampa y la vía, podríamos decir. Excelente, y qué importante, porque
¿no? O sea, más allá, además de la gravedad del asunto, como también nos permite visibilizar qué significa tanta desregulación, tanto vaciamiento, tanto ajuste, ¿no? Como es muy gráfico cuando eso lo ponemos en cuestiones más tangibles, en un asfalto, en una escuela, en cuestiones de infraestructura, pero hay hay una presencia del Estado que va más allá de esas cuestiones que son más fáciles de tangibilizar. Bueno, sí, si no existe este organismo, ¿qué tendría que pasar? Cada paciente antes de suministrarse algo tendría que hacer las investigaciones pertinentes para ver si está en buen estado, o lo tiene que hacer el hospital. Bueno, ahí aparece el Estado como, incluso hasta en términos de eficiencia, si se quiere, que término que tanto le gusta a la derecha, hasta en términos de eficiencia, como tiene un sentido y un criterio que solo haga el Estado, eficiencia económica, mercantil, y ni hablar, ¿no? Como desde una perspectiva humana de que hemos perdido en estos meses hasta ahora, y eso es lo más grave, como uno esperemos que se quede ahí, pero hasta ahora casi 100 vidas se han ido por esto, pero bueno, esto así como decimos, esperemos que ese número no crezca también. Esto, saber que es y contando, porque también, bueno, quienes casos que van apareciendo que se lo han suministrado en estos meses en cuestión. Sí, incluso personas que descubren la causa del fallecimiento de sus familiares o de sus allegados a raíz de esta investigación, ¿no? Para agregar ahí algo que a mí me parece como para que lo tengamos sobre la mesa, ¿no? Hoy nos encontramos en una situación donde nuestros jubilados no tienen medicamentos ni pueden acceder a ellos de manera gratuita como lo hacían, y con su jubilación no les alcanza. Lo vemos todos los miércoles. Esta semana es otro miércoles donde nuestros jubilados marcharon y fueron cagados a palo. Bueno, en esta Argentina donde los jubilados no pueden acceder a los medicamentos, quienes sí pueden accederlos corren con el peligro de lo que pasó con el fentanilo, es decir, de que su vida corra riesgo, porque no hay un Estado que esté regulando los laboratorios, que esté verificando los medicamentos y que esté cuidando a su sociedad como corresponde, ¿no? Y decir que estamos hablando de medicamentos totalmente comunes, los que se vieron afectados. Obviamente, como yo decía, ya a partir de que el juez Kreplak intervino, se sacaron de circulación todos los lotes que se fueron encontrando. Recordamos que no hay trazabilidad, es decir, una de las cosas que nos hizo el ANMAT fue decirnos cómo llegó, hacia dónde se repartió y en dónde están todas estas partidas de fentanilo contaminado. Así que antes de consumir cualquier medicamento, háblelo con su médico o farmacéutico de confianza, sobre todo por el laboratorio, ¿no? Porque no son todos los medicamentos los que están contaminados, sino los de este laboratorio HLB Pharma. Bueno, clarísimo. Y un Estado que se borra para esto, como decíamos recién, interviene, y leo el mensaje que nos envía Mario de Mataderos, porque un Estado que sí interviene, habíamos dicho de las paritarias, y Mario nos manda un ejemplo. El gremio gráfico tenía firmada con la patronal también aumentos del 4,5 para abril, 4,5 para mayo, 2,5 para junio, 1,9 para julio y 1,5 para agosto. El gobierno nacional no homologó ninguna de ellas, sigue con el techo del 1%. Así que bueno, gracias Mario de Mataderos por este ejemplo del gremio gráfico, y que nos recuerda también una convocatoria. En una horita nomás sale desde la Casa de las Madres la caravana. Estamos cumpliendo hoy 3.500 días de la detención de Milagro Sala, y se hace esta caravana por su libertad. Sale de la Casa de las Madres, Avenida Hipólito Yrigoyen 1584, a las 9:30 de la mañana, y bueno, pasa por lo de Cristina, San José 1111, otra presa política, dicho sea de paso entre paréntesis,
en el acto de este jueves en La Plata de La Libertad Avanza, Milei volvió a jactarse de su encarcelamiento luego de haberse hecho un poco el distraído cuando esto estaba en discusión. Bueno, volvió a salir a adjudicarse su encarcelamiento y luego de la casa de Cristina se van para La Plata, pasan por la Plaza San Martín a las 13 horas frente a la Casa de Gobierno y finalizan en la casa de Milagro Sala allí por las 14:30. 3.500 días presa política, ya vamos casi para los 10 años y bueno, nunca es un mal momento para recordar unos testimonios de ella en una entrevista que nos tiene muy orgullosos, porque bueno, se la pudimos hacer junto a Primenlik y bueno, y con esto vamos a escucarla y nos vamos a la tanda. Mi encarcelamiento se llama litio, se llama petróleo, se llama marihuana. A mí me sacaron lo que yo más amo, que es mi hijo, me sacaron a mi marido. Perdí una tía que murió de tristeza, que para mí esa tía significaba mucho en mi vida. Y ahora el único, como diría, medicamento que me queda es la militancia. Si las madres pudieron, como yo no voy a poder, ¿no? La derecha está mucho más organizada que nosotros mismos, que los militantes. Hoy están todos juntos. ¿Nosotros no podemos estar todos juntos? Tanta es la ambición que tienen algunos sectores políticos para no poder sentarse, decirse lo que tengamos que decirnos, hacer mea culpa en qué nos equivocamos y avanzar. No podemos hacer eso. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Novedades en Ediciones Continente. Crónicas de la memoria, signos, arquetipos y ancestros. Marcelo Balco desentraña indicios y memorias de las crueldades de nuestra historia. Toda memoria busca ser rescatada del olvido en crónicas que van desde la historia personal y se derraman en lo social. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresá en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginás cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Puebla.
Pueblada, en la radio de las madres. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ocho horas 37 minutos y volvemos con este último bloque de Pueblada. Vamos a volver a recordar mientras nos contactamos con nuestra entrevistada para el día de hoy algo que tiene que ver con nuestra entrevista y en breve vamos a decir por qué, pero recordamos que el sábado que viene, el sábado 23 de agosto a las 15:30 se celebra el Día de las Infancias en el ECUNI, el espacio cultural Nuestros Hijos, el espacio cultural de las madres de Plaza de Mayo, allí en la Exesma, Avenida del Libertador 8151. Va a estar buenísimo, hay artistas, hay juegos, hay talleres, hay feria de libros, hay actividades para los más chicos y los más grandes la van a poder pasar muy bien también en este espacio al que las madres le han puesto tanto amor, tanto cariño y donde lo decimos siempre, pero la verdad que está bueno seguir repitiéndolo, donde han tomado una decisión muy importante, que es que allí donde hubo tanto dolor, allí donde hubo tortura, donde hubo muerte, hoy haya vida, haya alegría. Así que desde las 15:30, el sábado que viene, sábado 23 de agosto, Día de las Infancias en el ECUNI. Y ya estamos en comunicación con Tamara Perini. Ella es directora del programa Decisión Niñez en el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y candidata a concejala por Fuerza Patria en Avellaneda. Tami, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo están? Todo bien, acá haciendo Pueblada. Muy bien, desde temprano. Así es. Bueno, te presentábamos recién, decíamos que sos directora del programa Decisión Niñez. Contanos, si querés, de qué se trata este programa bellísimo que tiene el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Qué grande. Bueno, sí, Decisión Niñez, eso es un programa que está dirigido a chicos y chicas de 8 a 17 años de toda la provincia de Buenos Aires, y es una propuesta que está destinada a que justamente los chicos y las chicas de cada municipio hagan propio parte del presupuesto del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, eso se trata de un presupuesto participativo y nosotros convocamos, porque obviamente de esto hay que noticiar, hay que avisar, hay que hacer parte a los chicos y las chicas y a las personas adultas que los acompañan en los distintos procesos, de que existe esta propuesta y se inicia una convocatoria a principios de año. En esa convocatoria los invitamos a que piensen y armen proyectos, a que se inscriban con esos proyectos y después van participando en dos instancias. Una es la municipal, se juntan en una asamblea municipal y ahí deciden cuáles son los que pasan a la segunda y última instancia, que es la asamblea zonal, donde se reúnen varios municipios de la zona de cada uno, y en esa zonal ya ellos mismos, los chicos y las chicas que presentaron proyectos, definen cuáles son los 10 que pasan de su zona. Cuando pasan, digamos, reciben un financiamiento que es justamente parte del presupuesto del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es de 300 millones de pesos. Para esos hay 25 proyectos, hay 250 proyectos en toda la provincia que son elegidos y hay un presupuesto de 300 millones de pesos para poder financiar cada uno de ellos. Así que bueno, la verdad que es una propuesta que nos encanta y que sabemos que hace muy bien a los chicos y las chicas que van participando, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Qué bien.
qué lindo que... Ay, qué lindo esto, los pibes protagonistas de estas decisiones, ¿no? Como siempre pensando cómo hacemos para reconectar a nuestro pueblo con la política, con el Estado, y bueno, ellos están ahí decidiendo qué van a hacer con ese recurso. Tami, buen día, bienvenida a Puebla, acá Gasti Cardús te saluda. Preguntarte en esto de, tomo lo último que decía el Chino y lo que decías vos también, ¿no? El protagonismo de los niños y las niñas, y de cara al día que los tienes como protagonistas, al domingo, que es el día de las niñeces o de las infancias, ¿cómo crees que afecta la política de Milei a los pibes y las pibas, y qué significa garantizar sus derechos en este contexto nacional, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que afecta un montón, y posta lo pienso y me emociono porque, digamos, se nota en la diaria de los chicos, se nota en cómo están, hasta incluso emocionalmente, porque en las familias, en muchas familias, obviamente hay una situación de nervios, de inestabilidad, de preocupación, de tristeza también, porque hay cosas que no se pueden resolver y eso genera frustración también en los adultos, y eso sin querer, porque bueno, los adultos hacen todo un esfuerzo por no pasar esto a los chicos, pero sin querer se pasa, se transmite, se siente en el ambiente. Entonces sí, realmente les afecta un montón, y después hay cosas como bien directas, ¿no? Hacia las niñeces y adolescencias. Realmente que haya una política que va en contra del cuidado de nuestros niños enfermos es un montón. Y ni hablar de que, digamos, también impactan las familias cuando, bueno, en esas mismas familias hay abuelos que no pueden sostenerse económicamente. Hay abuelos que dejan de comprar medicamentos, entonces saben que no están atendiendo algunas enfermedades que tienen, y entonces pueden tener situaciones de enfermedad complejas que hasta incluso los pueden llevar a la muerte. Entonces, todo eso genera climas tristes en las familias, de tensión, que yo tengo 45 años y lo viví fines de la década del 90. Yo en esa época daba clases de apoyo escolar en una institución de mi barrio, yo soy de Villa Domínico, y recordaba que cuando los chicos dejaban de venir a la institución donde dábamos apoyo escolar y tenían que venir todos los días en horario contraturno, el horario de la escuela, cuando dejaban de venir teníamos que ir a la casa para ver qué pasaba, y en general lo que pasaba era que había habido problemas entre sus papás, habían discutido, alguno había iniciado alguna adicción, entonces la mamá te decía, no, mira, pasó esto y no lo puedo mandar porque la verdad que estamos mal. Bueno, digo, todo eso impacta fuerte, ¿viste? Buen día, Tami, ¿cómo estás? Bueno, ahí contabas recién que todo esto y siendo candidata a concejala por Fuerza Patria en Avellaneda, preguntarte cómo hacemos para defender desde lo local allá en Avellaneda la propia gestión provincial de Axel, que apuesta, ¿no?, a la producción, al trabajo, al cuidado de estos pibes y pibas y de sus familias. Sí, la verdad es que nosotros tenemos la gracia, la fortaleza de tener un intendente como Ferraresi, y de obviamente contar con el apoyo y el acompañamiento de Axel en la provincia, ¿viste? Y realmente nosotros le decimos a nuestros vecinos que no es lo que se vive en otros, quizás en otros municipios donde no pueden porque no cuentan con el recurso nacional que deberían de contar, y sabiendo que, bueno, que la provincia sostiene políticas públicas que cree indispensables, pero bueno, obviamente muchas veces no alcanza para todo.
Y en ese sentido Avellaneda es un lugar, digamos, desde el cual podemos salir a hacer campaña, bueno, contando lo que se hizo y lo que está proyectado para hacer, ¿viste? Ferraresi incluso planteó una campaña justamente cercana al vecino, una campaña de escucha. Él se está reuniendo con vecinos en reuniones chicas y también va a iniciar otra etapa en donde pretende también contarle al vecino cuáles son las obras, las propuestas que se tienen en caso de que podamos ganar el municipio, y siempre transmitiendo que todo esto es con mucho esfuerzo. Viste, hace unos días acá se inauguró una nueva sede del programa Envión, el Envión de Villa Argentina. Bueno, estuvo nuestro ministro Andrés Larroque, estuvo Ayelen López, compañera que lleva adelante el Envión, y obviamente encabezaron el acto en Magdalena Sierra y Jorge. Y decía, ¿no? Magdalena decía cuando hablaba, nuestros chicos no comen vidrio, nuestros chicos saben dónde son queridos, cuidados. Yo creo que también, y eso es así, se siente en la piel, donde te quieren, donde te cuidan, donde te orientan, donde te ayudan y ayudan a los tuyos. Y también es un tiempo en donde nosotros nos estamos dando la tarea de además de poder reconocer, porque la verdad que la gestión de Jorge es una gestión que el vecino posta. Ayer estuvimos en Piñeiro conversando con vecinos así, entregando un material de campaña, y el vecino te lo reconoce, ¿viste? Pero también nos parece requete necesario poder decir, además de reconocer que es bueno, que te gusta lo que hace, que le sirve a los tuyos, a tu familia, a tus vecinos, necesitamos que nos vengan a votar. Necesitamos que nos vengan a votar para poder estar más sólidos en nuestro Consejo Deliberante y poder seguir realizando lo que estamos transformando, y también para que el gobierno de Axel Kicillof en la provincia pueda tener legisladores que lo acompañen en las políticas, en los proyectos que necesitamos seguir llevando adelante. Así que, bueno, viste, es un momento difícil, pero también tenemos con qué ir a pedir esto, que por favor hagamos el esfuerzo este domingo 7 de septiembre y vayamos a votar y le metamos, viste, bueno, esperanza, porque también hay mucho, yo creo que hay un desánimo en nuestra gente, porque de alguna forma hay un sentir de que, bueno, nos hemos equivocado, ¿no? En elegir este presidente. Pero es difícil también reconocer, para todos nosotros es difícil reconocer que nos hemos equivocado en cualquier orden de la vida. Pero cuando esa persona que hemos elegido, la verdad que está yendo en contra nuestra, porque lo que está haciendo este hombre, este presidente, posta es de desprecio. Y eso es como fuerte. Así que, bueno, acá estamos. Bueno, clarísima. Tami, te agradecemos y bueno, te saludamos y te deseamos el mayor de los éxitos en estas 3 semanitas que quedan de campaña. Sí, bueno, muchas gracias y gracias por lo que ustedes hacen, por esta atención que le van poniendo a los compañeros y compañeras que, bueno, van aportando con su granito de arena. Creemos que es posible, así que bueno, gracias por la tarea de ustedes también. Bueno, muchas gracias. Hablamos con Tamara Perini, directora del programa Decisión Niñez y candidata a concejala por Fuerza Patria en Avellaneda. ¿Y se nos fue? Se nos fue otro programa más, como siempre, con agradecimientos a quienes hacen que esto sea posible, que son Gustavo Hoffman, nuestro operador técnico, Alan Martínez, nuestro operador de cámaras en YouTube, y nuestros productores de contenido, Joaco Benítez y Kevin Lobruno. Siempre digo lo mismo, no sé qué haríamos si no fuera gracias a todos ellos, así que gracias por acompañarnos un sábado más. ¿Y con qué nos vamos, Chino? Nos vamos con Triunvirato Ambiental de 8:50 hasta las 9 de la mañana. Adiós.
pero hacen falta voces. Hacen falta muchas voces. Y también hace falta que vayamos formando y hablando con nuestros amigos y compañeros en cada